Queridos amigos y comunidad de Huellas, estamos súper contentos de presentarles este podcast, este episodio de podcast, porque hoy tenemos una invitada especial otra vez. Pero, gente, ¿se dieron cuenta alguna vez cuántos coaches últimamente aparecen en el mercado y se han preguntado en algún momento qué hacen en realidad? Nosotros hoy queremos presentarles la coach con la que trabajamos prácticamente juntos en el Maxwell Leadership Team, la que nos enseña en la mentoría que tenemos cada semana sus técnicas, su forma de ver las cosas, sus técnicas de hacer que gente que quiere avanza en su Sí, día a día, en sus sí. negocios, en su vida personal. Esta área del coaching, Y cada vez que la escuchamos, estamos súper atrapados de la paciencia que tiene, de las preguntas que hace, de su forma. Y indudablemente teníamos que invitarla. teníamos que invitarla y estamos muy contentos hoy de presentar a una coach de excelencia. Hoy vamos a preguntar todo, ¿no? Hoy, sin freno, vamos a preguntar todo qué significa el coach, porque es un negocio que se está, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, está creciendo a pasos agigantados. Entonces le damos la bienvenida a Valeria Schiavo. Ella es coach organizacional y de desarrollo personal con más de 10 años acompañando a las personas en sus procesos de cambio en organizaciones y en la vida personal. Adelante, Valeria. Un aplauso. ¡Hey! Hola, ¿qué tal? El ¿Cómo están? estadio. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas Súper, gracias, súper bien. Simón, Belén, por invitarme. Estoy feliz de estar acá acompañándolos en este programa hermoso que tienen, que se llama Huellas, donde realmente queremos dejar huellas, huellitas de amor, donde las personas puedan desarrollarse, donde las personas puedan crecer y también así ayudar a crecer a otros. Tal cual. Valeria, nosotros también encantados de tenerte acá y sabemos que esto de las huellas hoy nos va a salir, Totalmente. va a funcionar, porque tú lo estás haciendo en el trabajo y nosotros podemos ser ya el producto de eso. O sea, nosotros podemos aprovechar cada vez que te escuchamos de implementar algo en nuestras relaciones. Te confieso, yo soy mejor mamá. Sí, Qué sí, sí. lindo. Clase de mentoría, yo, escucha activa. Belén, no grites, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedo? No, Cuéntame. 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 No. Sí. Qué lindo, pero Vale. me encanta, Bel, me encanta lo que dices, porque realmente el coaching se puede aplicar a cualquier área del ser humano, ¿no? Sí, así es, en todo tiempo y en la profesión, en la casa, en las organizaciones también. Vale, pero contanos un poco qué es el coaching. Es una palabra en inglés, pero ¿qué es el coaching, por favor? Nosotros conocimos a Valeria en Maxwell Leadership y contanos cómo llegaste al Maxwell Leadership. Bueno, el coaching es una disciplina que acompaña procesos de cambio, justamente, y como acompaña procesos de cambio, y eso se da en las personas, realmente es una disciplina que es tan amplia que se puede aplicar en procesos de cambio en la vida personal, en procesos de cambio ejecutivos, en líderes, en organizaciones, en procesos de cambio de una organización, una empresa, una institución. Entonces, a partir del coaching, lo que buscamos es poder acompañar a las personas a mirarse en ese proceso de cambio, a que puedan descubrirse, a que puedan reeditarse muchas veces en un proceso de cambio, a que puedan ver qué es lo que los frena hacia ese cambio, qué es lo que los motiva a ir hacia ese cambio y que puedan diseñar planes de acción para ponerse en movimiento hacia lo que realmente quieren lograr en la vida, en los negocios, en las relaciones, en el deporte. De ahí que se escucha la palabra coaching en muchos ámbitos, ¿verdad? Se escucha el coach en el deporte, el coach en el arte, el coach en el canto. Entonces, hay veces que estamos confundidos y no sabemos bien lo que es el coaching y lo que es un coach, pero realmente esto es una profesión hermosa que se estudia y, como ustedes dicen, nosotros nos conocemos del entorno
de la certificación en coaching de Maxwell Leadership. Y bueno, se estudia y se aprende y se certifica como una profesión, porque realmente al acompañar a las personas en procesos de cambio, miramos muchos aspectos internos del ser humano. Tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Que es poder mirar cuáles son nuestras creencias como seres humanos, cuáles son nuestros sueños más profundos, nuestras limitaciones, nuestros recursos. Okay. Es un camino apasionante. Por ahí, cuéntanos por qué has elegido esta carrera. ¿Por qué no elegiste ser psicóloga o consejera? No sé. Psicológica. Exacto. O ¿Por qué el psicoterapeuta. coaching especialmente? Sí. ¿Por qué el coaching? Es una linda pregunta, pero que me remonta cuando yo tenía 18 años. ¿En serio? Ya con 18 ibas tirando a esa dirección. Sí, hoy tengo 45 años y cuando tenía 18 años, debo confesar, estaba de novia con un chico que su mamá daba entrenamientos en programación neurolingüística. Okay. Y así fue como por primera vez hice un fin de semana intenso, que era jueves, viernes, sábado y domingo, de PNL, que también es una disciplina muy complementaria al coaching. Y entonces ahí dije, wow, esto es un mundo increíble. O sea, aprendí que me podía comunicar mejor, aprendí que podía escuchar de otra manera, que podía relacionarme sin juzgar tanto. Sí. Y dije, bueno, tengo que aprender más de esto. Y cuando empecé a formarme en PNL, me formé primero en programación neurolingüística y empecé a entrar en el mundo y a conocer el coaching y me fascinó. Y realmente el coaching abarca una serie de herramientas muy, muy amplias, desde lo que es comunicación, desde lo que es la gestión emocional, desde lo que es la escucha, como vos decías, Belén, aplicado a tus hijos, pero en la pareja, en el trabajo, en todos nuestros entornos. Y empecé a darme cuenta de que el coaching desarrollaba un montón de competencias y herramientas que realmente potenciaban los resultados que yo iba logrando, ¿no? Y el crecimiento que iba teniendo. En ese momento, en el ámbito laboral, porque yo tenía mi carrera de grado, que es comercio internacional. Esto es para que vean que cualquier persona de cualquier carrera puede estudiar coaching, ¿no? Y desarrollarse en este ámbito. Y bueno, entonces empecé a buscar más hasta que encontré el coaching organizacional, que era todo esto de coaching que me encantaba estudiar y que había hecho talleres y cursos, pero aplicado al ámbito de las organizaciones, que era un mundo que también me gustaba mucho. Y pensaba en cómo poder contribuir al bienestar de las personas en su ámbito de trabajo, que es donde pasamos la mayor parte de nuestro día, ¿verdad? Y así fue como empecé a estudiar formalmente coaching organizacional en una maestría en Argentina. Y bueno, cuando empecé, que fue el año 2010, dije, wow, esto es la vocación que durante tanto tiempo busqué. Wow. Tan fuerte fue. Es como casi un llamado, diría, ¿no? Sí. O sea, y lo que me interesa es saber el coaching organizacional. ¿Lo elegiste porque ya estaba relacionado con la carrera que habías terminado? O sea, con el comercio internacional y todo ese tema de negocios. No, lo elegí porque estaba relacionado con aportar en el mundo laboral, que en ese momento era donde a mí me gustaba dedicarme y ejercer, ¿no? Me gustaba el mundo de la organización, pero esta carrera tan noble del coaching organizacional, que es específicamente en el mundo de las organizaciones, pero cuando digo organizaciones no pensemos solo en empresas. En ese momento yo trabajaba en una empresa, pero también después fui descubriendo que lo podemos aplicar en cualquier industria. Entonces, de repente empecé a trabajar en empresas de familia,
al inicio de mi carrera, muchísimo. Trabajé en la sucesión del liderazgo en las empresas de familia, de padres a hijos. Luego empecé a expandirme y a trabajar con corporaciones y multinacionales. Empecé a trabajar también con empresas u organizaciones del Estado. Entonces, también empecé a darme cuenta que en organismos gubernamentales también se podía trabajar, en instituciones educativas, hasta he trabajado en instituciones religiosas. Entonces, realmente, ¿pero por qué tan amplio ese espectro? Porque todas esas organizaciones están formadas por seres humanos. Y las temáticas y los desafíos y los problemas que tenemos los seres humanos son más o menos los mismos, estemos en el ámbito en que estemos. Son problemas de comunicación, como decía, son problemas de gestión emocional, son problemas de negociación, cómo ponernos de acuerdo, cómo seguir, cómo construir una misión que nos inspire más allá del trabajo que estamos haciendo, cada uno en su área. Ahora, lo curioso es que esa dedicación al ámbito organizacional me fue llevando a descubrir que en estas temáticas que les comentaba se juegan muchas creencias limitantes. Por ejemplo, cuando trabajamos con un líder que le cuesta delegar, surgen temas como el control, como la falta de seguridad personal, cuando entrega una tarea a otra persona, surge la falta de construir relaciones de confianza. Y me fui dando cuenta que había otros espacios del desarrollo personal donde el crecimiento intencional es súper necesario para volcarlo en los distintos ámbitos de nuestra vida. Uno de ellos es el ámbito del trabajo. Entonces era como que mi visión se amplió. Y mi propósito se iba ampliando. Y entonces así fue cuando empecé a trabajar temas vocacionales en el adulto, que tenía mucho que ver con mi historia, con esta historia que les conté, de estar buscando siempre la vocación y de descubrirla a mis 32 años, cuando tenía miedo como de volver a empezar, con un puesto que ya tenía... que ya había crecido en una compañía petrolera multinacional importante, y era como, bueno, y voy a empezar de cero y me voy a lanzar al vacío. Y empecé a trabajar mucho con eso, de la vocación en el adulto, de la autoestima, de la gestión emocional. Y entonces incorporé, porque no dejé las organizaciones, pero incorporé espacios de desarrollo personal también. ¿Crees que la ola del coaching que vemos hoy en día, tanto en Europa como en Latinoamérica y me imagino en otras partes del mundo también, tienen que ver con ese deseo en las personas de hacer algo por vocación, algo que se conecta con el ser humano más fuerte de lo que actualmente lo vivimos en muchas partes del trabajo? Totalmente, Simón, porque cada vez, yo diría, separaría un poquito antes de la pandemia y el efecto pandemia, ¿no? O post-pandemia. Pienso que antes de la pandemia, el coaching en Latinoamérica era un boom también, así como ustedes me cuentan de Europa, ¿no es cierto? Cada vez más y más personas y organizaciones, que yo estaba más en ese mundo organizacional, cada vez más organizaciones se daban cuenta de que el coaching era una excelente herramienta para desarrollar el liderazgo en la gente y en sus colaboradores. Y entonces empezaban a surgir paradigmas como que ya los gerentes o los líderes tenían que tener mucha más mirada y foco en la persona. Totalmente. Y en la persona de manera integral, como el ser humano que somos. Entonces, frases que de antes se decían como, mira, tus problemas quedan de la puerta del trabajo para afuera. Ya no es eso así. ya no es así, o sea, y cada Mucho vez... menos con la generación Z, ¿no? Exacto, y ahí fue evolucionando, ¿no? Entonces llegaron primero los millennials, que cuestionaban un montón de cosas y buscaban el equilibrio entre vida laboral y vida personal, y ya empezaban a cuestionar, ¿por qué hacemos horas extras? Sí. Hay que disfrutar la vida es hoy.
Después vinieron la generación Z y entonces empezamos a convivir con otros paradigmas, con un paradigma de equilibrio, vida personal, vida laboral, con paradigmas donde estaba muy comprobado cada vez más de que la motivación y esa conexión con el sentido de propósito que mencionaba Simón es lo que nos hace ser más productivos y trabajar mejor y en definitiva tener mejores resultados para una organización. Después de la pandemia o la pandemia trae otro fenómeno, que es las personas, el mundo es como que se detuvo y las personas nos empezamos a mirar al espejo y a mirar unos a otros, con los que convivíamos. Sí. Y nos empezábamos a hacer planteos. ¿Y qué pasa si nos morimos? Y veíamos gente querida muriendo alrededor nuestro. Y teníamos esa conciencia de la finitud. Sí. De me puede tocar a mí mañana, ¿y qué hago? ¿Qué hice de mi vida? Sí. Y te lo digo y se me eriza la piel, porque esa conciencia de que la vida es finita es lo que nos hace luchar por lo que de verdad queremos en la vida. Y empezar a preguntarnos qué quiero en la vida. Y a partir de ahí también hubo una explosión de necesidad en las personas de hacerse estas preguntas. Por eso han crecido las consultas psicológicas, las consultas de coaching, por supuesto. Han crecido todas las profesiones de ayuda y acompañamiento emocional, psicológico, personal. Y ahí está, sí, perdóname, ahí está esto que estás diciendo, ¿no? ¿Vos notás otras preguntas en las personas desde la pandemia? Preguntas post pandemia, se tiene que llamar. Sí, que se hacen, o sea, dentro del coaching, o dirías que la gente se volvió más sensible por ahí. Yo pienso que sí y lo veo. Lo veo en o sea, no solamente, como te decía, en el crecimiento de estas profesiones de ayuda o de acompañamiento, sino que también lo veo en las organizaciones. Por ejemplo, en Latinoamérica hubo que hacer como un rediseño de la estructura laboral, del tiempo laboral, presencial, home office, ¿no? Las personas ya no quieren estar 8 horas, 9 horas en un edificio, físicamente en una oficina, cuando se dieron cuenta de que se puede trabajar por objetivos, de que se puede trabajar de manera remota, de que las fronteras se han como esfumado, donde realmente yo estoy en Argentina y ustedes están ahí en Alemania y estamos hablando como si estuviéramos en el living de nuestras casas. Y eso es hermoso, ¿no? Y entonces las reuniones pueden ser igualmente humanizadas a través de lo virtual. Obviamente lo presencial es más hermoso. Nosotros el año pasado hemos compartido un evento internacional y nos hemos abrazado y eso no tiene precio. Claro. ¿No? Pero realmente ha cambiado. O sea, la gente se hace otras preguntas, la gente atiende de otra manera mejor desde mi punto de vista sus necesidades, se ha aprendido a escucharse de una manera diferente. Entonces, ¿quiere decir que es un buen tiempo o un buen momento para empezar un negocio del coaching, dirías? Por supuesto, yo creo que sí. Yo creo que sí, el coaching viene creciendo, me animo a decir, desde hace unos 25 o más años, de una manera exponencial, Es impresionante y muchas veces algunas personas podrían pensarlo como una amenaza, como decir, bueno, pero entonces cada vez hay más coaches en el mercado. Te lo pregunto porque... Sí, perdón, que te corto. No, dime. Te lo pregunto porque estaba hablando con una chica la otra vez en una organización en la que trabajo y me dice, Simón, yo la verdad que me gustaría ser coach, pero como hay cada vez más coaches, yo no sé si lo van a necesitar o si lo debería hacer. Todos hoy en día quieren ser coaches. Entonces, la pregunta que se me ocurrió en el momento fue, ¿qué estudiaste? Y ella dijo, bueno, yo soy vendedora en el supermercado, ahí en la caja, ¿no?
y bueno, con logística hice algo y yo le dije, y bueno, ¿y cuántas personas existen en este país que estudiaron lo que vos estudiaste? Un montón, me dice. Y yo le dije, ok, pero ¿se los necesita? Y sí, bueno. Y ella justo había pasado por una crisis porque se hizo, o sea, se independizó con no recuerdo lo que fue, pero pasó por eso, por ¿cómo es la palabra? Em, No sé. bueno, se quebró el negocio, digamos, Ah, ¿ya? Ajá. Am, y ella dijo, bueno, pero por más que sea coach, yo no sé qué área. Y entonces otra vez como, ok, imagínate, y yo no sé por qué lo hice, pero fue como un coaching en el momento, ¿no? Le dije, ok, imagínate estás en un lugar, sea de vacaciones o privado en algún parque, y ves a una persona y de pronto escuchas de alguien que esa persona justo pasó por esa crisis, igual que tú, de que se quebró el negocio por la pandemia y todo eso, y lo sufre igual que tú en este momento, que vos en este momento. ¿Quién será el mejor coach para esta persona? Para hacerle las preguntas adecuadas que le ayudan a avanzar. Seguramente yo, dice, ¿no? Qué Entonces lindo. yo le dije, bueno, ahí está. Creo que no hace más falta decir nada, ¿no? O sea, y es que muchos están Qué hermoso. en esa mm, búsqueda, ¿no? Y muchos mm, están, yo me supongo que muchos de los que nos están escuchando están pensando en la posibilidad de certificarse como coach exacto. y la mejor dirección, por supuesto, es Maxwell Leadership. Claro. Hacemos la propaganda en este momento. No, No, pero por el paquete completo que es un brinda. paquete completo Ujú. con mentores increíbles, muy, muy calificados. Ahora, vale, ¿qué tiene que saber una persona que quiere ser coach? ¿Cuáles son los desafíos? Ujú. ¿Qué es algo que le dirías, bueno, si querés ser coach, tenés que saber esto? Me quedé pensando en lo que contaba Simón, ¿no? Y me encantan las preguntas de coaching que le hiciste a esa persona, a esa vendedora. Creo que cada uno de nosotros tiene una voz interna, algo que dejar en el mundo desde nuestro talento, desde nuestros Ujú. dones. Y el coaching es una profesión que Sí. nos ayuda o nos habilita a eso. Hay muchas, por supuesto, o sea, los docentes, los vendedores, cualquier profesión, nosotros tenemos una forma de vivirla donde nos puede acercar realmente a lo que queremos transmitir, al legado que queremos dejar. Sí. El otro día, en una de las mentorías, de Maxwell Leadership, yo decía, les dejaba esta pregunta y capaz la puedo dejar ahora, Bel, a partir de lo que me dices. Si supieras que tendrías éxito con cualquier cosa que elijas hacer, y si supieras que ganarías todo el dinero que necesitas para vivir y más, para vivir, para disfrutar, para todo eso que quieres hacer, Mm. ¿en qué área te sentirías cómodo o cómoda? ¿En qué área te brindarías acompañando a otros a crecer, a mejorar? ¿En qué área te desempeñarías para sentir que estás dando lo mejor de ti y Ujú. acompañando a otros a encontrar lo mejor de sí mismos? Mm. Porque eso es el coaching, Sí. es acompañar a otros a encontrar su mejor versión, a desarrollarse en lo que ellos quieran desarrollarse. Ujú, ujú. Entonces nosotros podemos elegir algún área particular, así como les cuento que yo en su momento elegí el área de las organizaciones, porque en ese momento yo me sentía que era un pez que nadaba en ese mundo y dije, bueno, yo voy a hacer de los ámbitos del trabajo, voy a dejar mi contribución para que los ámbitos del trabajo se viva mejor, sea mejor, el famoso clima laboral sea Sí. mejor y las personas estén más felices ahí. Wow. Después me fui expandiendo a otros ámbitos, pero, por ejemplo, conozco personas, les voy a dar un ejemplo hermoso, Sí. que fue un ejemplo que me impactó, porque a veces uno dice, como decía Simón, pero yo soy vendedora. Otro puede decir, pero Sí. yo soy artista gráfica. Y otro puede decir, pero yo soy maestro.
Y otro puede decir, pero yo soy deportista. Y ustedes ya entrevistaron a Ricardo, ¿no es cierto? Que es deportista y que también es coach. Sí. Entonces, ¿hay algún área, o por ejemplo alguien me dice, pero yo trabajé toda la vida en la banca, en finanzas? Sí. Ok, entonces no pasa nada, ¿no? Esa es un área de expertise, algo que somos y que nos va a nutrir y nos va a ayudar para el camino que queremos recorrer. Y quizás si esa área me encanta, me desempeño como coach aprovechando esa fortaleza y ese conocimiento de esa industria. Claro. Y si no, tengo permiso y me doy permiso para aprender de otra industria y para aprender de otras áreas. ¿Por qué? Porque no nací siendo vendedora, aprendí. Porque no nací siendo deportista, aprendí. ¿Sí? Y no nací siendo coach, aprendí. Entonces les quería contar este ejemplo de un colega hoy en día, pero un compañero en su momento de estudio, que era chef. Ajá. Era chef. Y él decía, pero yo, ¿cómo? O sea... Uno de los seres humanos más queridos que... Pero él decía, pero ¿cómo voy a trabajar en esto, no? Ajá. Y en ese momento estábamos estudiando disciplinas sistémicas, que son otras formaciones que yo tengo. Entonces él decía, ¿cómo integro una cosa con la otra? ¿Cómo integro lo sistémico con que soy chef? O sea, enseño a cocinar. ¿Cómo hago? Y entonces armó un programa hermoso que se llamaba Cocinando con los Ancestros. Ajá. Creo Y que entonces trabajaba Ajá. toda la reconexión con el árbol genealógico y con todo, digamos, sus recursos o su historia familiar de la persona, haciendo, por ejemplo, recetas de familia. Lo que quiero decir, lo que quiero decir con este ejemplo es que hay un mundo por recorrer. Y ese mundo, lo más importante que yo le diría a alguien que se quiere formar como coach o que ya es coach y que quiere desarrollar su negocio, es justamente lo que enseño en digamos, en las mentorías de cómo formar tu negocio como coach, ¿no? Cómo desarrollar tu negocio como coach. Primero es mirar quién soy y desde quién soy, qué tengo para ofrecer a los demás en esta disciplina. Genial, me encanta. Me encanta. Sí, para que sea coherente tu trabajo. Para que sea coherente, para que yo lo disfrute, porque si no, me pongo una capa y un vestido, digo, no, tengo que ser coach de ventas, pero si yo nunca fui vendedora y lo comercial no me gusta, y es un sacrificio en lugar de un esfuerzo y un crecimiento hermoso. Es un sacrificio en lugar de un disfrute, y eso no está bien, no me va a ir bien. Sí, sí. Hay mucha, hay un camino por recorrer, como dijiste, ¿no? Y hay un camino por descubrir. Y yo creo que queremos animarte a vos que nos estás escuchando, sea donde sea, si sos hispanohablante en Europa, que te animes realmente a descubrir el mundo del coaching, ya sea desarrollo personal u organizacional. Queremos motivarte a que te conozcas y a que puedas dar y dejar huellas en este mundo, porque nosotros creemos en el potencial latino, creemos en el potencial de las personas que hablan español y acá tenemos una persona increíble que nos está contando su experiencia con el coaching. Valeria, qué lindo y podríamos escucharte horas realmente. Qué lindo, y a mí que me gusta charlar. Me encanta. Lo que yo quisiera saber también, mira, Valeria, ahora, suponte, yo quiero ser coach, ¿sí? Bueno, dicen que ya soy coach porque me certifiqué con Maxwell. Exacto. Obvio que Soy testigo de eso, Simón. Necesitaba la confirmación. No, pero ahora, yo quiero empezar a montar mi negocio. ¿Cuál sería el primer paso después de descubrir, ok, esto soy yo, esta es mi identidad y este área me encanta, lo puedo hacer toda mi vida? ¿Cómo monto mi negocio? Bueno, digamos, tengo un modelo que puedo contarte de 7 pasos, pero lo resumo en 3. Hay 3 grandes instancias a definir.
Ujú. La primera es esta que acabas de mencionar, es saber quién soy. Pero saber quién soy no es solamente, bueno, ¿quién soy? Soy Valeria, soy esto, soy el otro, no. Ujú. Es un profundo camino de introspección donde miro cuáles son mis valores, Ujú. cuáles son mis recursos, mis dones, porque por lo general las personas piensan, bueno, ahora me voy a dedicar a ser coach, entonces soy una hoja en blanco. Y no soy una hoja en blanco. Ajá. Yo tengo, no sé, ¿cuántos años tienes, Simón? Yo 37. Ok, tienes 37 años, donde esa hoja en blanco que eras cuando naciste está escrita de un montón de cosas, de seguramente cosas hermosas y cosas dolorosas que han desarrollado en ti recursos. Entonces, tienes recursos, tienes dones, tienes actitudes, tienes valores, tienes conocimiento, tienes un montón de cosas que ya traes en estos 37 años de vida. Entonces, este primer camino, este primer paso o etapa de quién soy, explora, como decía, valores, recursos, conocimientos, habilidades, y de ahí llegamos al propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Para qué quiero ser coach? Eso es Sí. lo primero. Sí. ¿Sí? Como dice Simon Sinek, empezar con el por qué. ¿Para qué quiero ser coach? ¿Qué es lo que me mueve? Después, otra gran etapa es mirar el quién. ¿A quién le quiero dar todo eso? Y acá muchas veces nosotros pensamos, hay muchos modelos de negocio detrás de lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, está el modelo Canvas de negocio, hay muchísimos modelos de negocio donde habla de definir tu cliente, pero antes de empezar a hablar con estas palabras que son a veces un poco ajenas a algunas personas, algo de lo que me caracteriza, y ustedes ya lo saben, es hacerlo simple, hacerlo real, hacerlo cercano. Entonces, ¿a quién le quiero dar todo esto que descubrí que tengo adentro? ¿A quién se lo quiero ofrecer? ¿A quién? ¿Será a latinos en Europa? ¿Será a hombres con tales características? ¿Será a mujeres que son vendedoras como soy yo? Pensando en el ejemplo de esta persona que compartiste. ¿Será a quien sea, ¿no? Será, por ejemplo, como en mi caso, a personas que ya tenían una carrera armada y quieren rediseñarla, y yo los quiero ayudar a que se animen porque yo así lo hice, ¿no? Entonces, esto que soy, ¿a quién se lo voy a ofrecer? Esa sería la segunda etapa, y ahí hay mucho que trabajar también. Y por último, el qué. ¿Qué voy a ofrecer? Y ahí ya la mente baja a lo más concreto, ¿no? Ahí es, ¿qué voy a ofrecer? Un programa de capacitación, quiero ofrecer sesiones individuales, una conjunción de ambas cosas. ¿Cómo me imagino que voy a trabajar? ¿Virtual o presencial? ¿Con qué países? O sea, hay muchas cosas que pensar, pero lo divido en estas tres etapas. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿A quién le quiero entregar o compartir lo que soy? ¿Y qué es lo que me imagino que voy a compartir? Hay gente que puede decir, yo me imagino que voy a compartir conferencias, charlas. Ok. Hay personas que dicen, yo quiero compartir podcast, videos que lleguen a cualquier parte del mundo, como ustedes, ¿no? Con ese propósito hermoso, bajado a la realidad en este podcast, en estos espacios. Y hay gente que dice, yo quiero armar cursos, yo quiero trabajar en escuelas, yo quiero impactar a los jóvenes, como tenemos la iniciativa, que ustedes ya vi que por sus redes que están trabajando en Barcelona, ¿verdad? Sí, estamos planeando en abril un evento en Barcelona, sí. Excelente, para impactar jóvenes. El año pasado, 2022, hemos impactado con la organización de Maxwell Leadership a 500.000 de jóvenes en el mundo. Sí. ¡Wow! Vamos por más. Es una forma impactante de dejar huellas, ¿no? Exacto. Y ahí también voy a la pregunta que me hago todo el tiempo mientras hablabas. Un padre con una meta clara, que por ahí no sabe
con quién compartir sus valores ahí afuera en el ámbito laboral o lo que sea. Pero un padre o una madre siempre tiene un propósito que son los hijos, ¿cierto? Sabe a quién, sabe por qué. Un padre puede ser fácil un coach, ¿cierto? Entonces, Bueno, ¿cuán importante o qué le dirías a los padres que tienen hijos sobre la importancia de involucrarse por ahí con el tema del coaching, de aprender unas ciertas técnicas? Se me ocurrió. qué lindo, qué lindo. Em, Porque no como todos tenemos que hacerlo un trabajo, hacerlo un negocio, sino no, yo lo descubro como bien útil para cualquiera que Totalmente. tiene un potencial enfrente de él para Desarrollarse. desarrollar, ¿no? Ya. exacto. Ujú. De hecho, mira, me hiciste acordar, cuando empezó la pandemia, yo dije, claro, imagínense, mi trabajo bajó al 20% de lo que era, porque las organizaciones habían frenado todas las capacitaciones, todos los cursos, todos los procesos. Mm. Y dije, bueno, ¿qué es lo mejor que soy? ¿Qué es lo mejor que tengo para dar? El coaching, las herramientas. Y en ese momento, en 2020, armé un programa que se llamaba Herramientas de Coaching para la Vida Cotidiana. Genial, así práctico. Así, y Wow. tenía a estos roles del otro lado. Tenía a un padre, a una madre, tenía a parejas, tenía personas que estaban preguntándose de qué iban a trabajar porque habían perdido sus trabajos, Ujú. tenía familias que se estaban peleando en la convivencia, en la cuarentena, y realmente las herramientas de la formación en coaching, aunque no quieras ser un coach profesional porque ya tienes tu trabajo de otra cosa, Ujú. pero las herramientas son herramientas que nos ayudan en el desarrollo personal. Entonces, ya sea que seas papá o mamá de familia, o que seas tía, como soy yo, que no me tocó ser mamá en la vida, pero que soy tía y que soy compañera de un hombre que tiene sus hijos y pasan muchísimo tiempo conviviendo con nosotros. Entonces, hay tantas formas, particularmente, de maternar o de paternar, con alumnos, con familiares, con vecinos, a veces en grupos de pertenencia, con expatriados, con inmigrantes, ¿no es Mm. cierto? Mm. Entonces, realmente el coaching nos nutre de herramientas para nuestro desarrollo personal, en comunicación, en escucha, en gestión emocional, en liderazgo personal, en Sí. resolución de conflictos, en conversaciones difíciles. Mm. Y es como esa empatía y esa transformación que se va dando en nosotros cuando estudiamos coaching, repito, aunque no vayamos a trabajar de coaches, Claro. pero es algo hermoso y nosotros tres que lo hemos vivido sabemos de esa transformación, ¿no? Totalmente. Y Ya. fíjense que yo empecé a estudiar coaching en el 2010, pero les contaba que, o sea, formalmente empecé a dedicarme al coaching en el 2010, pero todos los estudios de coaching que tuve antes, desde que tenía 18 años, y en Mm. 2010 tenía 30 o 32, en todo ese tiempo me transformaron también. Y no Mm. estaba trabajando como coach. Ujú. Ujú. Ok. Valeria, una pregunta. Ahora pensando en los padres, ¿qué le dirías? ¿Cuál es la diferencia en ser un mentor para sus hijos o un coach para sus hijos? Qué linda pregunta, Simón, porque primero una pequeñita diferencia, ¿no? El mentor es el que dice lo que hay que hacer, Ujú. porque ya transitó ese camino y porque ya sabe hacerlo. Ujú. Y el coach, en cambio, es la persona que a través de las preguntas busca que el otro reflexione y encuentre las respuestas y los caminos. ¿En dónde? Entonces, es como, ¿vieron esa famosa frase que dice, no le des el pescado, sino enséñale a pescar?
Sí, sí. Eso para mí es una metáfora hermosa de lo que es un mentor y de lo que es un coach, ¿sí? El mentor le dice a su hijo, mira, mi amor, para pescar tenés que hacer así, tenés que ir a este sector del lago, tenés que tirar la carnada de tal manera, poner tu caña de tal forma. El coach es la persona que le va a decir a su hijo, mi amor, ¿cómo crees que tienes que agarrar la caña para que esté firme? ¿Dónde te parece que vas a tirar la caña para pescar? Y cuando el hijo dice aquí, el padre coach lo acompaña y le dice, vamos a probar juntos, te acompaño. Y capaz el hijo tira y no pesca nada. Y entonces dice, no pesca, estoy frustrado y enojado. Dice, bueno, no te preocupes, en lugar de enojarte, ¿qué podemos aprender de esto? Y entonces el hijo lo mira y dice, capaz podemos pescar en otro lugar. Ah, vamos a probar. ¿A dónde te gustaría pescar? ¿No? ¿Qué Creo que tengo que información? aprender a ser madre coach más que No, madre pero mentora. sabes que me hace acordar fuertemente, acordar fuertemente a mi suegro. Mi suegro es maestro panadero y confitero, ¿no? Y durante el tiempo que le conozco, siempre fue así, ¿no? Sí. Él, por ejemplo, siempre decía de otra manera, decía, yo no le regalo panes a la gente, le enseño cómo hacerlo para sus familias. Entonces, Exacto. él tiene su vocación en eso, ¿no? Y yo lo vi trabajando con personas, ¿no? En lugares realmente de escasos recursos, ¿no? Y él tiene una paciencia, le hace preguntas, ok, mira, te salió la masa así, ¿qué podrías mejorar, ¿no? Para que la levadura, no sé, yo no conozco el tema, ¿no? Pero realmente un maestro también no solo en hacer los panes y todas esas tortas y todo eso, sino en hacer preguntas y relacionarse con las personas. Y Exacto. le siguen, le siguen. Exacto, porque en realidad dijiste la palabra clave, desarrollar a las personas. Sí. Porque, y un poquito pensaba que en la sociedad de hoy en día estamos como en la cultura de la inmediatez. Todo tiene que ser, o sea, me miro un tutorial y ya sé cómo hacer pan, ¿no es cierto? Claro. Pero el aprendizaje profundo y el desarrollo lleva tiempo, no es inmediato. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a invertir ese tiempo, por supuesto que es más rápido decirle a tu hijo, vení que te ato yo los cordones de las zapatillas. Sí, sí. Es más rápido, por supuesto que es más rápido. Ahora, cuando él esté solo y no me tenga más a mí, y esto lo digo metafóricamente hablando también, ¿qué va a hacer con sus zapatillas? ¿Qué va a hacer con sus zapatos? Comprar una hojota, porque no sabe atar los cordones. Es que muchas veces es así, como estás diciendo, Bel. O sea, como no sé, entonces busco otra solución, pero quizá no quiero andar en hojotas. Quizá yo quiero andar en zapatos, Sí. pero no sé, porque nadie me enseñó. Y además en el enseñar y en el acompañar y en el hacer preguntas y decir, ¿qué cambiarías en la levadura? La persona no solo aprende, sino que construye criterio de análisis, capacidad analítica y además construye su confianza personal. Eso es hermoso, eso es básico para la vida. Sí. ¿No? No, en alemán se dice, uno desarrolla cajas en las que pones ciertos conceptos y cuando te hace acordar a esa caja donde puedes sacar ese concepto, vas ahí con una dirección clave, ¿no? Claro. Exacta. Exacto. Y ese es el trabajo maravilloso del coach, que cuando hacemos el trabajo juntos, porque te acompaño como coach, luego llega un momento donde ya no me necesitas. Sí. Porque te desarrollaste, porque tienes nuevas herramientas y nuevos recursos y ya no necesitas conversarlo conmigo, lo puedes hacer con total autonomía. Sí. ¿Y cómo sabes el momento en que como coach ya no le tenés que acompañar? Uy, qué pregunta difícil, amor. No, esa es una pregunta que me hice la otra vez cuando escuché justamente la mentoría. Yo dije, ok, hacer preguntas, una vez que sabes cuál es el objetivo que tiene la persona, que dónde quiere llegar, ¿no? Ya es buenísimo, ¿no?
Entonces Es muy linda. relacionado con eso, le haces preguntas, pero ¿cuándo paras de hacer preguntas? Cuando ya no tenés paciencia, cuando ya no decís, ya no quiero más. Es muy linda tu pregunta, Simón, porque hay un momento claro donde la persona consiguió lo que llamamos el motivo de consulta, lo que vino a buscar. Okay. Ya lo consiguió. Ajá. Y a veces, o por lo general, por lo menos pasa, que la persona se generó un vínculo lindo y de confianza con el coach que la persona le apena soltar al coach y al proceso. Y entonces a veces quiere quedarse. Pero también nosotros, o a los coaches les puede pasar. Entonces, algo que el coach tiene que practicar permanentemente es el desapego. Entonces, cuando yo, por ejemplo, particularmente, lo siento en el cuerpo y emocionalmente, cuando la persona ya está, o sea, ya este camino que hicimos juntos, donde te acompañé, donde a veces en momentos difíciles tuyos te tomé de la mano y te sostuve, y a veces te empujé para que te animes un poco más, y ese momento lo siento internamente cuando ya terminó. Y en la realidad, ¿cómo se ve? Cuando la persona obtuvo el resultado que quería, por lo cual vino a comenzar el proceso de coaching. El desapego. Ay, suena muy emocional, ¿no? Puede llegar a ¿cómo se dice en alemán? Es belastet, es como una carga emocional cuando te despegas de un coach. ¿Te pasó? Me pasa que me da pena porque me encariño mucho, Sí. Eso es verdad, pero también me pasa que no perdemos el contacto. Ya. Porque por lo menos en mi caso es como que hacemos vínculos o hacemos como relaciones lindas que aunque pasen, por supuesto que no es que tengo contacto todo el tiempo con todas las personas que capacité y que acompañé en coaching a lo largo de estos 13 años, pero como nos ha pasado a nosotros, nos hemos conocido primero en las clases, en las mentorías, después nos hemos visto en el evento anual y ahora estamos compartiendo este espacio y estamos cerca, aunque no estemos en contacto permanente. Qué lindo, qué lindo. Estamos hablando con Valeria Schiavo, coach de desarrollo personal y organizacional. Y realmente esto es más que un podcast, creo que es una masterclass. Te dimos un montón de herramientas para que sepas lo que es el coach, qué tenés que hacer o qué podrías hacer si querés tener un business con este tema, cómo te ayuda el coach si no querés hacer business con eso también en la vida personal. Y te damos muchísimas gracias, Vale, por este tiempo. La verdad que vamos a invitarte de vuelta porque claro. Siempre salimos aprendiendo un montón, no solamente en las clases de mentoría del Maxwell Leadership. De hecho, invitamos a todos que se conecten también y que averigüen lo que es este mundo y esta tribu hermosa de coaches del Maxwell Leadership. Vale, muchísimas gracias. Qué lindo, estoy feliz de haber recibido esta invitación y por supuesto que cuando gusten nos volvemos a encontrar. Y deseo que la gente que quiere estudiar coaching, que se anime, sea para ejercer como coach en esta profesión que es tan noble o para nutrirse de todas las herramientas que el coaching nos da para ser mejores en cada uno de los espacios de nuestra vida personal y laboral. Genial, genial. Aquí vamos a dejarte el contacto de Valeria, la página web donde la puedes encontrar y también el Instagram. Escríbela si es que sos como yo, que tenés miles de otras preguntas. Yo me pongo un poco triste, Valeria, porque yo sé que se acaba el podcast. No, pero ahora es la hora Vamos a practicar el desapego con... El desapego. Vamos a practicar el desapego, pero sabiendo que nos vamos a volver a encontrar. Muy bien. Pero vale, ahora, a cada uno de nuestros entrevistados terminamos con unas preguntas para conocer más a Vale, ¿no? A ver. ¿Estás preparada? Estoy preparada, me encantan las preguntas. Respira profundo porque se vienen preguntas difíciles. Mira, te voy a dar 2 opciones y vos respondés así intuitivamente a dónde más tendés, dónde va la tendencia. ¿Okay? Bien, ¿frío o calor? Calor. ¿Introvertida o extrovertida? Introvertida. ¿Escuchar o hablar?
Escuchar. ¿Asado o empanada? Empanadas. ¿La comparsita o samba de mi esperanza? La comparsita. ¿Coaching individual o coaching organizacional? Coaching individual. Ahora se viene algo difícil. ¿Messi o Maradona? Messi. Guarda. ¿Mate amargo o mate dulce? No tomo mate, pero dulce. ¡Pero toma mate! Una argentina que no toma mate, perdona a todos los argentinos, pero que yo tomo mate. si lo tengo que elegir, dulce. La confesión de Valeria Schiavo, argentina que no toma mate, señores. ¡Qué vergüenza! ¿Vino argentino o vino chileno? ¿Vino de Argentina o vino de Chile? De Argentina. Y nosotros pensamos que era chileno. Bueno, Gracias, Vale. Quiero decir que no tomo vino, pero ya si digo eso, no. ¿Cómo? Ya Vale. me van a sacar la nacionalidad. Vale, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme desde acá y nos volvemos a escuchar en el próximo episodio de Huellas con Simón y Belén. Chao, chao. Chao, chao, gente. Chao, chao. Aquí conversamos con autenticidad sobre temas que nos llevan a ser mejores humanos, a impactar nuestro mundo y servir a los demás. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en nuestro canal de YouTube y en Instagram. Apóyanos dejándonos tus comentarios y tus likes. Hasta el próximo episodio de Huellas, el podcast de Simón y Belén.